es lo que sirve como criterio de que esa moral es buena. ¿En qué medida una política convierte a los individuos en una sociedad auténtica, es decir, produce solidaridad, crea cooperación entre ellos, les hace sentirse bien? Pues eso sería no ya el atenerse a un credo considerado como una ley eterna y prefijada. En ese sentido, yo creo que el nihilismo no es necesariamente una filosofía de la desesperación, del pesimismo, de la ausencia de valor, de la nada, del absurdo, sino que es al contrario, es la apertura de un horizonte nuevo y la creación de todo lo que ese horizonte permite. Lo que pasa es que es cierto que no estamos, digamos, ante la perspectiva de esta gran ventana que se nos ha abierto y no sabemos si el hombre está preparado en el momento actual, puesto que ha vivido como un niño llevado de la mano de esos valores absolutos durante muchos siglos y ahora está en condiciones de ser el creador de sus propios valores y de su propia cultura y de su propia libertad y de su propia historia. Ahí es donde está el reto. Ese es el reto que Nietzsche señala al hacer este diagnóstico del presente. ¿Y creen ustedes que sigue vigente su pensamiento o no, doctor Nietzsche? Bueno, yo... ahora escuchando lo que decía Jorge pensaba también, bueno, yo he hecho mi trabajo, he estudiado a Nietzsche en un tema y en una cuestión, pero no me considero literalmente un nietzscheano, ¿no? Nietzsche era misógino, era autoritario, era antidemocrático, era un poco atrabiliario, era contradictorio, en fin, era un personaje que no conviene nunca tomar al pie de la letra, porque conduce muchas veces a paralogismos y ¿no? Y en cambio es una filosofía muy maleable, muy abierta, como decía Diego, este carácter asistemático lo hace muy accesible. Y por lo tanto uno puede fabricarse su propio Nietzsche. De hecho, la tradición de la lectura de Nietzsche ha sido esta. Hemos tenido Nietzsche de todo tipo. Yo creo que el único Nietzsche que falta es el islámico, pero en cualquier momento aparecerá un islámico, ¿no? Los hemos tenido todos: nazi, 68ista, existencialista, metafísico, antimetafísico, analítico, en fin, de todas las banderías filosóficas, ¿no? Ahora, la vigencia de Nietzsche. Hombre, yo separaría aquí las cosas en dos niveles. Uno, la necesidad de estudiar Nietzsche es algo que siempre es importante en la filosofía contemporánea, porque Nietzsche es el puntal, ¿no? Es así, el final de una tradición y el comienzo de una nueva manera de pensar. Por lo tanto, es necesario y mantiene su vigencia. Como pensador, yo lo encuentro un pelín anacrónico, porque pues hay una serie de fenómenos que Nietzsche no llegó a conocer, que son muy importantes, no conoció, bueno, después de su prédica nihilista o del final o decadente, pues han transcurrido 2 guerras mundiales, hay todo el fenómeno de las vanguardias estéticas. Su estética no conoció nada de todo eso. Su idea de la música es una idea totalmente antigua, o sea, en la época en que nosotros podemos repetir incansablemente una ópera de Wagner, él la podía escuchar una sola vez o la podía reproducir solamente cuando tocaba piano. O sea, hay una serie de cosas que hacen de Nietzsche un pensador del pasado, pero yo invito que en general los lectores vuelvan a él para descubrir esa beatitud y ese Nietzsche vitalista, ese hombre pletórico que dio en un momento muy importante para la cultura europea un nuevo impulso al pensamiento. Doctor de Santiago, ¿no es peligroso leer a Nietzsche? No, yo creo que no. Esa pregunta nos la podían hacer nuestros padres hace 40 años, ¿no? Nos decían: cuidado con Nietzsche, que es muy peligroso, cuidado, incluso, ¿no?, apartarlo de nuestras bibliotecas, etcétera. Claro, porque ustedes en la Sociedad Española de los Estudios de Nietzsche, ¿qué es lo que llevan a cabo? ¿Qué es lo que hacen? No, nosotros en la sociedad pues tenemos una actividad bastante potente, en cuanto que nos propusimos como meta, hace 10 años que la apuntamos, ¿no?,
dar a conocer los estudios de Nietzsche en España y sobre todo tratar de canalizar un poco la dispersión que había en España en torno a los estudiosos de Nietzsche para que pudieran encontrar un medio que encauzaran sus investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces fundamos la sociedad, al mismo tiempo fundamos una revista que lleva ya 11 números con aspectos temáticos. Fundamos luego también, nos propusimos hacer la traducción crítica de las obras de Nietzsche, de los escritos póstumos, de la correspondencia, perdón, y es la tarea que estamos fundamentalmente ahora activando, tratar de publicar todos esos escritos, algunos de los escritos que todavía no se conocen, ¿no? Y que posiblemente a los estudiosos de Nietzsche en España dará un empuje fuerte, ¿no?, para profundizar más en su obra. Prácticamente, ya digo, la correspondencia está casi traducida entera. Las obras completas acaba de salir hace un par de meses el primer volumen y dentro de un par de años tendrán los estudiosos todo a su disposición. Es peligroso, sí, Juanjo, como un cuchillo jamonero. Quiero decirte, depende de manos de quién esté y de qué circunstancia. En manos de un cocinero no hay problema, en manos de un asesino es peligroso. Claro. Y depende de qué circunstancia, porque en manos de un cocinero que se sienta amenazado también puede ser peligroso. Lo que sí está claro, Jorge, porque sí, lo tenemos que dejar, su pensamiento ha dejado huella entre nosotros. Ha dejado huella, sobre todo su fragmentación entre lo dionisíaco y lo apolíneo. O sea, el creer que hay un orden interno y un orden de las cosas que es irracional, que es vital, deja huella en el psicoanálisis, por ejemplo, en Freud. Vale, pues aquí lo tenemos que dejar, caballeros, porque ya han visto que el tiempo en televisión apremia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.